Sean todos bienvenidos a esta nueva microclase, la cual titulé Código genético, mecanismos de replicación, transcripción y traducción del ADN. Para la preservación de las especies y por tanto para la preservación de la vida en el planeta, es importante y necesario que los seres vivos dupliquen su información biológica. Es decir, es importante que se formen nuevas copias que permitan la formación de nuevos individuos a lo largo del tiempo. En la clase anterior conocimos y describimos a los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, las biomoléculas encargadas de transportar la información genética. Estas son las biomoléculas de la herencia. En esta clase nos enfocaremos en conocer cuáles son los mecanismos de la herencia a los cuales o a través de los cuales operan estos ácidos nucleicos. En primer lugar, estudiaremos la replicación del ADN. La replicación consiste en la formación de dos o más cadenas de ADN a partir de una cadena ya existente. La doble hélice se desdobla, de manera que las dos cadenas de nucleótidos queden paralelas. Se rompen los enlaces entre las bases de las moléculas de ADN. Las dos cadenas de nucleótidos se separan, empezando en un extremo y abriéndose hasta el otro. Cada mitad de ADN sirve como patrón para la formación de una nueva mitad de molécula de ADN. La nueva hebra se sintetiza añadiendo uno a uno los nuevos nucleótidos y añadiendo los nucleótidos a la hebra patrón o hebra parental, formando puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas con sus pares, adenina-timina y guanina-citosina. Después que ocurre la unión de un nuevo nucleótido, se forma el enlace éster con el nucleótido anterior y así se va logrando la nueva cadena. La síntesis de la nueva cadena ocurre en dirección opuesta a la hebra patrón y este proceso es dirigido por una enzima llamada ADN polimerasa. Las dos nuevas moléculas de ADN se enroscan y de nuevo toman la forma de una doble hélice. Finalmente quedan sintetizadas dos moléculas de ADN idénticas a la molécula de ADN patrón. Ahora bien, el gen es un segmento de ADN que da la clave para una proteína en particular. Los genes son las unidades de herencia y controlan todas las características de los individuos. La secuencia de nucleótidos de un fragmento de ADN representa un mensaje que se materializa en las características fenotípicas del individuo. Cada gen codifica la síntesis de un polipéptido específico, por ejemplo, de una proteína. Un gen contiene entonces toda la información suficiente para formar una proteína, la misma que será usada para las necesidades celulares o las necesidades de un organismo. ¿Okay? Entonces, el dogma central de la biología establece que el proceso por el cual los genes se expresan o sintetizan en proteínas se da en tres etapas principales. La replicación del ADN, que ya la reescribimos anteriormente, la transcripción del ADN a ARN y la traducción de ARN a proteína. Comencemos entonces a hablar de la transcripción, también llamada síntesis de ARN. La transcripción es el proceso de copia de un gen o de un fragmento de ADN utilizando ribonucleótidos y originándose diferentes tipos de ARN. La síntesis de ARN se inicia en las regiones de ADN llamadas promotores, que tienen una secuencia específica de nucleótidos. Estas regiones se separan. En estas regiones hay una separación de las bandas de ADN y forma lo que se conoce una burbuja de transcripción. Una de las hebras o de las cadenas de ADN sirve como patrón para sintetizar una molécula de ARN y el proceso es dirigido por una enzima o por la enzima llamada ARN polimerasa. Los ribonucleótidos se unen como ocurre en la síntesis de ADN. En primer lugar ocurre el apareamiento de bases y luego la formación del enlace diéster entre los nucleótidos. La secuencia de bases de ARN es complementaria a la cadena de ADN patrón o a la cadena parental. El ARN que se sintetiza en este caso se denomina ARN mensajero, el cual ya definimos y estudiamos en la clase anterior. La secuencia de 3 nucleótidos en el ADN o el ARN se le denomina codón. Tanto la replicación del ADN como la síntesis del ARN ocurre en el núcleo de la célula. Entonces,
Continuamos y siguiendo con lo que es el dogma de la biología, describiré lo que es la síntesis de proteínas o traducción. La traducción consiste en utilizar la información que está en forma de secuencia de nucleótidos para formar proteínas que son secuencias de aminoácidos. El ARN mensajero sintetizado en el núcleo sale hacia los ribosomas, donde la información del ARN se traduce en péptidos, que son grupos pequeños de aminoácidos. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo de la célula al citoplasma y su información es leída por otra molécula de ARN, el ARN de transferencia, que también lo describimos en la clase anterior, que contiene una secuencia de 3 bases nitrogenadas llamada triplet. El ARN de transferencia se encuentra en el citoplasma de la célula. Por lo tanto, la información del ARN mensajero es leída en tripletes, lo que se denomina codón, como ya les dije, y este codón además tiene un triplete complementario en la cadena, en la cadena del ARN de transferencia llamado anticodón. Esto codifica para un aminoácido específico. En el citoplasma, el ARN mensajero se mueve hacia los ribosomas y para que se pueda sintetizar la molécula de proteína deben llegar los aminoácidos a los ribosomas. Entonces, el ARN de transferencia con el anticodón localiza el aminoácido que codifica y lo lleva también hasta los ribosomas. Las moléculas de ARN de transferencia que están en el citoplasma recogen ciertos aminoácidos. Con estos aminoácidos pegados, las moléculas del ARN de transferencia se mueven hacia el punto donde está el ARN mensajero en el ribosoma. De esta manera se da inicio a la cadena polipeptídica. Entonces, a medida que el ARN se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma. Y así sucesivamente se va copiando cada uno de los aminoácidos que contenía la información de este ARN mensajero. Entonces, el siguiente ARN de transferencia se mueve a su posición con su aminoácido y los aminoácidos vecinos se van enlazando unos a otros a través de un enlace peptídico. De esta manera se van desprendiendo las moléculas de ARN de transferencia y así sucesivamente. En la síntesis de proteína termina cuando los ribosomas se encuentran con un codón de terminación que tiene la secuencia UAA, UAG o UGA y entonces de esta manera ocurre la liberación de la cadena polipeptídica. También me faltó decirles que para que se inicie la formación de este polipéptido hay un ARN iniciador, un ARN de transferencia iniciador y hay un codón de iniciación en el ARN mensajero. Entonces, resaltemos ahora las particularidades del código genético. De igual manera que las miles de combinaciones de palabras para expresar ideas en un alfabeto, las combinaciones de las bases nitrogenadas componen lo que es el alfabeto del ADN. El código genético lo componen palabras de 3 letras formadas por las bases, es decir, por combinación de bases AGA, CGT y así sucesivamente. De esta manera se obtienen 64 grupos o palabras diferentes. Entonces, las secuencias de bases nitrogenadas que conforman los tripletes o codones forman un código que es traducido en proteína. Las 64 combinaciones son suficientes para codificar los 20 aminoácidos diferentes que se conocen. Y cada tripleta de ADN codifica solo para un tipo de aminoácido. Entonces, en esta tablita se encuentra localizados lo que son los tripletes que codifican para cada uno de los aminoácidos. Por ejemplo, en este primer recuadro se encuentran los tripletes que codifican para la leucina, que está aquí de segunda. Entonces, UUA codifica para leucina y UUG codifica para la leucina. Igual los tripletes que se encuentran abajo, CUU, CUC, CUA, CUG. Esta información no se la tienen que aprender de memoria, pero necesitamos manejar esa tabla. Entonces, en resumen y para finalizar, el ADN codifica para el ARN mensajero. El ARN mensajero lleva la información necesaria para la síntesis de proteína a los ribosomas. El ARN de transferencia se encarga de ubicar a los aminoácidos en el citoplasma y llevarlos hasta los ribosomas, donde finalmente se hace lo que es la síntesis de proteína.